Si les parece, vamos a empezar. Ya son las 8:05. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Soy Antonino Galliani, el director comercial de Titan para España. Conmigo hoy están, como pueden ver en video, los doctores, el doctor Bowen y la doctora Marta Prieto. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí de Madrid. Eh, Gracias. ya usuarios de Titan prácticamente desde hace un año que estuvimos hablando en sus últimas semanas sobre esta webinar, como han visto del título, que se va a enfocar más en grandes rehabilitaciones y cómo elevar la dimensión vertical de los pacientes. Y nada, yo sin perder más tiempo en presentaciones, quiero agradecer de nuevo a los doctores por la disponibilidad y quiero dejarles la palabra para que empiecen con la webinar y les deseo a todos que disfruten de esta reunión. Y cualquier cosa, estoy aquí a disposición. A finales del evento, de la reunión, tenemos la posibilidad de hacer algunas preguntas y respuestas. En la parte baja de Zoom verán una sección para preguntas y respuestas. Pueden escribirlas ahí y con placer las vamos a pasar a los doctores que están aquí con nosotros. Pues doctor Bowen, doctora Prieto, muchas gracias de nuevo y les voy a dejar la palabra para esta webinar. Muchas gracias. Cualquier cosa estoy aquí a disposición. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar a estas horas de la tarde escuchándonos aquí después de un día de trabajo. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablaros acerca del uso de tiza en los casos de aumento de la dimensión vertical. Y la pregunta que nos hacéis o que nos hacemos es, ¿por qué usar tiza? Bueno, nosotros hemos tenido muchos casos y siguen en la clínica muchas complicaciones acerca de pacientes con la dimensión vertical perdida. ¿Qué es la pérdida de dimensión vertical? Bueno, pues la pérdida de dimensión vertical es una patología. Bueno, el esquema un poco que os vamos a explicar, perdonadnos, acerca de la presentación, cómo va a ser. Vamos a hablar acerca del aumento de dimensión vertical y el componente muscular, qué papel tiene. Daremos unas nociones previas de cómo se realiza el aumento de dimensión vertical y finalmente os mostraremos cuál es nuestro protocolo de trabajo junto con TIZA. Bien, pues como decíamos, la primera pregunta que nos hacemos siempre es ¿qué es la pérdida de dimensión vertical? Bueno, la pérdida de dimensión vertical es una patología terriblemente frecuente que afecta a un importante número de pacientes, habitualmente con una edad ya mediana y avanzada. No es una patología de gente joven, salvo en aquellos síndromes que van acompañados pues, de cuadros de maloclusión de tipo 2 o de tipo 3 o de alguna otra malformación. Y con una incidencia similar, sin mayor trascendencia de género, ya que afecta de una forma similar a hombres y a mujeres. Y lo que es importante son las secuelas estéticas, fonéticas y funcionales que presenta. Realmente la pérdida de dimensión vertical es una consecuencia de la pérdida del soporte posterior, con independencia de cuál es el motivo que lo ha producido, sea dentulismo, sea desgascentario, sea el tipo que haya sido. Quiere decir que no hay una patología determinada que nos produzca la pérdida de dimensión vertical, sino que es consecuencia de una serie de patologías típicas que aparecen en la boca de múltiples pacientes. ¿El cambio de dimensión vertical en qué consiste? Bueno, pues la revisión más importante, que fue la que hizo el consenso Stadman de Goldstein del año 2021, se basa en que principalmente no es una ciencia exacta y la describimos como un tratamiento que se basa en la evaluación clínica de la estética facial del paciente y dental junto con la guía dimensional que nos proporciona las referencias oclusales, basadas principalmente en el espacio interoclusal e independientemente del tipo de recurso terapéutico que utilicemos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con todos los recursos terapéuticos que tenemos en odontología, con implantología, prótesis fija, prótesis removible, ortodoncia, etc. Y que con ello vamos a trabajar de una forma muy aproximada para poderlo conseguir. ¿Qué criterios son los que tenemos para poder cambiar la dimensión vertical? Bueno, en primer lugar, lo que es la altura protésica, basada sobre todo en el adecuado espacio interoclusal, en la relación oclusal anterior, en la tipología esquelética, sobre todo en aquellos casos que requieren tratamiento desde el punto de vista ortodóntico, en los casos de patología de la articulación temporomandibular y finalmente la demanda cada vez más frecuente de estética facial.
Claro, el primer problema que se nos plantea es cómo calcular el aumento de dimensión vertical. Y claro, aquí viene nuestro primer jarro de agua fría, porque realmente no tenemos una forma exacta de calcularlo y trabajamos de formas estimativas. Y trabajamos sobre dos formas estimativas. En primer lugar, sobre la técnica del DSD. La técnica del DSD, en la que trabajamos siempre sobre modelos dentarios tomados en relación céntrica. No vamos a comentar la técnica de DSD en este momento, ya que no es el objeto de esta charla, pero que bueno, que se basa principalmente en conseguir saber controlar cuál es la estética del sector anterior, y en base a la estética del sector anterior podemos ver cuál sería la dimensión vertical adecuada del paciente y las restauraciones adecuadas para el sector posterior. En segundo lugar, sería trabajar con la típica y clásica regla de los tercios, bien trabajando con un compás para poder medir cuáles son los tercios que estamos diseñando, o bien directamente sabiendo que tercio superior, medio e inferior tienen que ser iguales, y en el caso del tercio inferior, que es el que nos ocupa para el cálculo de dimensión vertical, sabiendo que los dos tercios superiores, tenemos dos tercios superiores y un tercio inferior. Básicamente con eso funcionamos. Claro, como decimos, no son técnicas exactas, pero bueno, tampoco tenemos que educarnos demasiados, porque tanto en la revisión del año 2021 que hace Abdúa como en la revisión de la literatura del año 2015 de Moreno, nos dicen que el aumento de la dimensión vertical de 5 milímetros es un procedimiento seguro, ¿eh? Que no hay consecuencias perjudiciales y que los síntomas y signos asociados, ¿eh?, son resueltos aproximadamente en 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque el factor más importante que tenemos en cualquier aumento de dimensión vertical es la estabilidad oclusal, que es el factor determinante para que no haya síntomas ni signos en el paciente. Bien, pues sabiendo todo esto, ¿cómo podemos saber entonces si una vez que hemos dado al paciente el cambio de dimensión vertical que hemos hecho ha sido correcto o no lo ha sido? Bueno, pues hay unos signos que son clásicos, pues la sociopatología de articulación temporomandibular, que la estética que tengamos desde el punto de vista de que la función estética, la función oclusal y la función fonética que tengamos sea la correcta, que no tengamos patología dentaria, ¿sí?, y finalmente que tengamos una buena estabilidad oclusal. Bien, pero otros parámetros que estamos dando son, como hemos comentado, parámetros muy subjetivos. Desde luego que podemos, sin ningún tipo de dudas, establecer la correcta función de la articulación temporomandibular, podemos ver la falta de patología dentaria, pero ¿de qué manera podemos saber que el paciente al que hoy hemos subido esa dimensión vertical lo hemos hecho de forma correcta? ¿De qué manera conseguimos este parámetro objetivo? Bueno, pues aquí nos surgió la primera duda de cómo conseguirlo. Durante mucho tiempo hemos estado trabajando sobre ello y consideramos, después de revisar la literatura y revisar todo lo que teníamos, que tal vez hay un factor que se considera muy poco porque era muy difícil de mensurar, que era el factor muscular. Y ahí fue donde empezamos a investigar de qué manera el factor muscular podía ser el parámetro objetivo con el que poder trabajar. Bueno, la verdad que hay bastantes referencias bibliográficas y bastantes trabajos acerca de la función que tiene la musculatura al cambio de dimensión vertical, ¿eh? El primer trabajo que tenemos es el trabajo de Nakamura, ya del año 1988, en el que nos dice que la actividad muscular aumenta durante el apretamiento dentario, pero a medida que aumenta la dimensión vertical, la actividad muscular en reposo va disminuyendo. Bien, tanto el trabajo de Nakamura que hemos comentado como el segundo Terroche nos ha llegado a la conclusión de que realmente es a nivel muscular, a través de la relajación y los cambios en la longitud de los músculos, donde se produce el mecanismo de adaptación primaria a la nueva dimensión vertical del paciente, en lugar de los conceptos clásicos que tenían acerca de que eran cambios dentoalveolares los que conducían a esa adaptación a la nueva dimensión vertical. ¿Pasamos, por favor? Claro, ¿cómo lo podemos medir todo esto? Pues la única forma que tenemos para poderlo medir es la amplitud muscular y realizando la electromiografía de los músculos masticadores. Bueno, en el esquema que tenéis a la derecha de la pantalla podéis ver un esquema de Kanai del año 1998 en el que ya señalaba cómo tenía que hacerse la electromiografía de la musculatura masticadora para poder definir una función muscular. Bien, realmente la técnica que propuso Kanai, que es la técnica con la que se ha trabajado posteriormente, es la técnica de la electromiografía de superficie, en la que lo que hacemos es monitorizar los principales músculos masticatorios. En nuestro caso utilizamos lo que es el músculo massétero y el músculo temporal.
También hay estudios que se han trabajado con los músculos suprayoideos, pero realmente no tiene importancia, su función es, su función es buena, pero tenemos que trabajar ya no con electromiografía de superficie, tenemos que trabajar ya con electromiografía de profundidad, trabajando ya con agujas, y es bastante molesto y bastante incómodo para el paciente. Y la verdad que la electromiografía de superficie ha demostrado que los datos que da son muy similares a los que tenemos con los intramusculares y que además son reproducibles cuando hacen protocolos estandarizados. Esta simetría, la simetría de electromiográfica que tenemos con los masticadores es espectacular porque nos permite calcular y evaluar fácilmente los voltajes medios durante el tiempo seleccionado y además consiguiendo una serie de índices que nos permite hacer los estudios comparativos. Lo que se vio finalmente fue que en los sujetos con mayor estabilidad oclusal mostraban tiempos de reacción más cortos y unos valores electromiográficos muy buenos durante la masticación que los sujetos que tenían la estabilidad muscular comprometida. Hay un trabajo muy interesante, que no voy a aburriros con ello, que es el trabajo de Ferrario, que lo utilizaron para ver la estabilidad oclusal que teníamos a partir de la utilización de placas de descarga. Bueno, la conclusión del trabajo, para no invertir más tiempo el necesario en él, ¿no?, es que estos análisis electromiográficos son totalmente válidos para el manejo del paciente con función temporomandibular y en particular para para el control de la correcta construcción de las férulas oclusales. Con lo cual, veíamos que la utilización del electromiograma es una utilización totalmente válida. Bien, claro, estamos hablando aquí que lo que trabajamos es con la electromiografía de superficie. Que para los que no somos duchos ni somos especialistas en neurofisiología clínica, pues la electromiografía de superficie es un tema un poquito complejo. Pero bueno, me gustaría dejaros ante una serie de conceptos muy básicos y muy elementales. Que la electromiografía de superficie, MGS, como tenéis en pantalla puesto, lo que hace es realmente medir el potencial eléctrico en la superficie de la piel, que es un potencial que se produce como consecuencia de la contracción muscular. Recuerda que la contracción muscular se produce por una descarga de placa neuromuscular, que a fin de cuentas es carga eléctrica, de una depolarización de la membrana con apertura de canales de calcio. Bueno, pues ese cambio potencial de la membrana del miocito es lo que estamos viendo como tal, ¿no? Entonces, ¿para ello qué utilizamos? Bueno, es una señal eléctrica como tal y para eso emplean electrodos. Electrodos que son similares a los que empleamos para técnicas de electrocardiografía. Por tanto, es una técnica no invasiva y lo que hacemos solamente es medir la contracción y la relajación, ¿no? Bien, como os comentábamos, la otra técnica clásica de contracciones musculares es la electromiografía de aguja. La electromiografía de aguja es una técnica muy interesante, técnica invasiva, técnica molesta y dolorosa para el paciente. Es una técnica que realmente nos está dando una información muy precisa, pero sobre todo acerca de la estructura o daño muscular. Tanto es una técnica que, si bien puede ser muy útil para nosotros, para los pacientes es difícilmente aplicable en clínica. Además, la información que nos va a dar tampoco es la más precisa en estos casos. Bien, nosotros, como hemos comentado, tenéis aquí el esquema del año 1998, como hemos comentado, acerca de dónde se tienen que situar y dónde tienen que ubicarse los electrodos. Bueno, los electrodos vamos a colocarlos en la zona del músculo en vientre anterior, de los músculos del músculo temporal, partículas del músculo temporal, y en el músculo massétero, dando una separación máxima entre electrodos de 20 milímetros, de tal manera que la señal que cojamos sea correcta. Bueno, finalmente comentaros un poquito el trabajo de Ferrario acerca de las aplicaciones de electromiografía en la detección de la dimensión vertical. Es un trabajo ya del año 2000 en el que nos relata que la electromiografía realiza detección y registro de potencial eléctrico, como sabemos, y permite conocer cómo y cuándo se activa un músculo. Y recomiendo utilizar esa técnica como una técnica totalmente rutinaria para el primer screening de trastornos craneomandibulares y, por supuesto, para el seguimiento y control de calidad de tratamientos protésicos y restauradores y el ortodóntico. Con lo cual, como podéis ver, creo que tenemos suficientes evidencias bibliográficas y científicas como para poder hablar acerca de que las técnicas de electromiografía de superficie, como el caso de la técnica desarrollada por Tizan, que es la que nos ocupa hoy, son técnicas adecuadas para el manejo de los trastornos de articulación temporomandibular y de los cambios oclusales, en nuestro caso, del incremento de dimensión vertical. Bien, para los que no conocéis Tizan, comentaros que Tizan es el sistema
muy sencillo de utilizar, muy simple y muy gráfico, excelente gráfico. Tan gráfico como que a través de estas imágenes que veis oclusales del paciente y a través de estas imágenes que veis frontales, nos explica cómo es la contracción muscular en todos y cada uno de los casos, con una serie de valores que ellos nos cuentan como tales. Los valores son múltiples porque estamos hablando tanto de los valores de impacto, como de valores de contracción muscular, como del baricentro del paciente, como de la torsión, etc. Bueno, no nos ocupa ahora mismo en relataros cuál es el funcionamiento estricto y exacto de Tizan, por supuesto que sí, pero sí comentaros que hay valores tan importantes como los del impacto, que son los que de forma determinante nos van a permitir llegar a la conclusión de si estamos realizando una dimensión vertical correcta o que no lo es. Bueno, pues esto es a modo de introducción, esta es la justificación de por qué hemos llegado nosotros a definir el uso de Tizan como nuestra arma terapéutica en el caso de valoración de dimensión vertical. Y sin más, os contamos el protocolo que estamos aplicando. Autor Prieto, por favor, cuando quieras. Bueno, pues una vez que hemos visto todos estos conceptos, vamos a ver en qué casos vamos a hacer el cambio de la dimensión vertical y por tanto el cambio de la oclusión y en qué casos debemos de preservar la oclusión que ya presenta el paciente. Si nos ponemos a pensar, según el sistema biológico de los pacientes, existen tres grandes grupos. Primero, los pacientes adaptados, que son aquellos que, a pesar de no tener la oclusión ideal, es decir, no tienen oclusión céntrica, no presentan ningún tipo ni de signo ni de síntoma patológico en la oclusión y por tanto podemos hacerle cualquier tratamiento en su boca sin tener que cambiarle la oclusión. En el lado inmediatamente opuesto nos encontramos con los pacientes descompensados, que son aquellos pacientes que acuden a la consulta con ya una sintomatología dolorosa importante y aparte de eso presentan multitud de síntomas asociados a una oclusión traumática, como son la movilidad dentaria, limitación en la apertura, desgastes severos. Pues estos pacientes está indicado hacerle un cambio en la oclusión porque no podemos hacerle ningún tratamiento en su boca sin antes devolverle la salud y la función. Y luego os voy a explicar el protocolo que seguimos en la clínica y en qué momentos utilizamos el Tizan para pues seguir ese protocolo. Y por último, los pacientes compensados, que son en realidad los que más quebraderos de cabeza nos dan. ¿Por qué? Porque son pacientes que no presentan ningún tipo de sintomatología dolorosa, pero sin embargo presentan signos claros de oclusión traumática, de tal forma que estos pacientes han sacrificado algún componente de su sistema estomatognático en pos de evitar entrar en un estado patológico agudo. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, si quisiéramos ponerle un puente sobre implantes en el cuarto cuadrante, tenemos que valorar si cambiar o no la oclusión previamente antes de hacer ese tratamiento. Os presento ahora el caso de Cristóbal, que llegó a nuestra consulta. Cristóbal venía a la consulta para realizarse simplemente una limpieza y una revisión. Sin embargo, a la exploración clínica nos encontramos con multitud de facetas de desgaste que nos hacían ver que Cristóbal necesitaba algo más que la limpieza y la revisión. Él no tenía ningún tipo de sintomatología dolorosa, pero sin embargo, si nos fijamos, pues era incapaz de hacer una guía incisiva y una guía canina. O sea, realizaba los movimientos excéntricos con los sectores posteriores, favoreciendo entonces un desgaste prematuro de estas piezas posteriores que no estaban preparadas para ello. Entonces, estos pacientes que realmente vamos a hacerle un tratamiento y que tenemos que valorar el cambio de la oclusión, tenemos que ver de una forma más objetiva si realizarle primero la rehabilitación o no. Y por otro lado, tenemos que hacer conscientes a los pacientes de la situación en la que están. Entonces a Cristóbal le realizamos un Tizan previo y vimos que la simetría de los músculos homólogos en la electromiografía de contracción no era correcta. Vemos que los parámetros estaban absolutamente en rojo, salvo el impacto de mordida que estaba en norma. Eso nos hace explicar que Cristóbal no tuviera en ese momento una sintomatología dolorosa, pero eso no significa que en un cierto periodo de tiempo él entrara en ese estado patológico agudo. Entonces, estos pacientes, que son pacientes compensados, pues tenemos que dar rigor a esa decisión clínica de cambiar o no la oclusión y lo vamos a hacer muchas veces valiéndonos del Tizan que nos da unos parámetros objetivos. Una vez que hemos visto estos pacientes compensados, nos centramos en el protocolo de trabajo de esos pacientes descompensados a los que ya sabemos que tenemos que cambiarle la oclusión y que le vamos a devolver la altura del tercio inferior.
Este es el esquema que seguimos de nuestro protocolo. En un primer momento hacemos el diagnóstico y el estudio previo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero con fotografías extraorales. Entonces, esas fotografías extraorales son frontales, laterales, y vemos la imagen previa de nuestro paciente, cómo acude a la consulta. Bueno, este es Óscar, os lo presento, vino a la consulta. Él mismo demandaba una rehabilitación, decía que llevaba muchos años esperando a esta rehabilitación y que ya había llegado el momento porque verdaderamente tenía muchos dolores. Entonces, hacemos fotos extraorales, después fotos intraorales al paciente, ya sea frontales, con expandes, oclusales y también, bueno, vemos en la imagen de la derecha cómo estaba la situación de Óscar. Vemos que tenía el 36, prácticamente era un resto radicular, las circunstancias en las que se encontraba el 34-35, fijaros la fracción tan grande que tenía en el 33, esta era la situación de Óscar. Entonces, hacemos fotos extraorales, fotos intraorales y después hacemos siempre un escaneado intraoral para ver la situación de la que partimos en el paciente. También, por otro lado, siempre les hacemos un TAC y un escaneado facial para tener el registro de la cara del paciente y así poder trasladar al laboratorio pues cómo debe de colocar el plano de Camper, la línea incisiva y pues tener un poco de registro de todo el paciente. Y por último hemos añadido últimamente el Tizan, que es importantísimo y para nosotros es fundamental hacerlo. Fijaros en las condiciones en las que llegaba Óscar. Óscar estaba con todos los parámetros alterados, una asimetría importante, tenía menos 36 cuando los parámetros tendrían que estar entre menos 10 y 10, tenía el baricentro desplazado hacia adelante, una torsión hacia la izquierda, completamente asimétrico. Ya os he comentado que debería de ser en la electromiografía de contracción, los músculos homólogos deberían de ser simétricos, de tal forma que tuvieran un 25% de actuación cada uno de ellos, y él tiene predominancia clara del temporal anterior izquierdo frente al masetero derecho, que prácticamente no actúa en la contracción. Entonces, hemos estudiado a nuestro paciente, ya sabemos que tenemos que hacerle un aumento de la dimensión vertical y vamos a proceder al segundo paso, que es el aumento de la dimensión vertical y verificación de la tolerancia por parte del paciente a ese aumento de la dimensión vertical. Para ello vamos a utilizar el ortótico. El ortótico es pues un aparato que es una férula rígida, intercuspidada. Es muy importante lo de que sea intercuspidada para que tenga siempre esa misma oclusión. Y este ortótico tiene toda la información del aumento de la dimensión vertical. Vamos a pedirle a nuestro laboratorio que monte el ortótico en un articulador virtual y que le dé la oclusión ideal. Es decir, oclusión mutuamente protegida, máxima estabilidad oclusal con guía incisiva y guía canina. Entonces, no tengo los vídeos propiamente de Óscar, pero sí que os voy a enseñar estos vídeos que me parecen importantes porque nos va a ayudar a saber cómo hacemos el ortótico. En primer momento vamos a hacer una desprogramación por parte del paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues valiéndonos de las laminillas de Long. Y vamos a llevar a nuestro paciente a posición de relación céntrica, porque ya que le vamos a dar una nueva oclusión, vamos a darle la ideal, que es la oclusión céntrica. Entonces llevamos al paciente a posición de relación céntrica y estimamos qué altura le vamos a dar a la paciente. Es algo absolutamente estimativo y por lo tanto estamos verificando la tolerancia de nuestro paciente a ese aumento. Una vez que ya hemos considerado ese aumento de la dimensión vertical, vamos a proceder a trasladar al laboratorio esa posición de relación céntrica con ese aumento y para eso vamos a escanearle con el escáner intraoral. Empezamos siempre a escanear desde atrás hacia adelante, registrando bien los tejidos blandos para que la oclusión la registre bien el ítero. Hacemos un escaneado de un lado y luego el escaneado del otro lado. Entonces, una vez que ya hemos registrado esa oclusión, vamos a pedirle al laboratorio que elabore el ortótico. Este sí que es verdaderamente el archivo STL de Óscar. Entonces le escaneamos por dentro y hacemos dos escaneados de mordida, uno en máxima intercuspidación y otro en posición de relación céntrica con ese aumento que hemos estimado. Entonces lo trasladamos, vemos ahí cómo está la posición en máxima intercuspidación y cómo es la segunda mordida en posición de relación céntrica con ese aumento. Entonces vamos a pedirle al laboratorio que nos elabore el ortótico.
y el laboratorio nos hace normalmente el ortótico en la arcada inferior y nos lo hace, en este caso lo hicimos en PMMA, pero se puede hacer en otros materiales. Siempre lo solemos pedir en la arcada inferior para que no influya en la estética del paciente y pueda hacer su vida normal, porque como os voy a explicar ahora, lo tiene que llevar las 24 horas del día. Entonces, hacemos el ortótico. El laboratorio nos lo trae, lo colocamos en la boca del paciente y ya de primeras la imagen nos gusta porque pasamos de una situación como es la foto de arriba, en la que tenemos una mordida completamente cubierta, a una mordida en la que tenemos una sobremordida de 1/3. Vemos que oclusalmente parece el paciente bastante estable, pero sin embargo no nos podemos quedar ahí. Tenemos que hacer un ajuste oclusal perfecto de ese ortótico, dándole esa oclusión mutuamente protegida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, yo siempre utilizo el papel de articular grueso, que me ayuda a ajustar la oclusión para que sea simétrica en ambos lados. Y después siempre voy a usar el papel de articular fino, el de 40 micras, primero el azul para registrar los movimientos céntricos y después el papel de articular rojo para registrar los movimientos excéntricos y evitar que no haya ningún tipo de interferencia. Muchas veces vamos a usar también el T-Scan, que nos ayuda a que el ajuste sea perfecto. Entonces, una vez que hemos registrado el ajuste oclusal y ya lo hemos hecho correcto, vamos a mandar a nuestro paciente con las instrucciones a casa. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Tiene que llevar el ortótico las 24 horas del día, es decir, por la mañana y por la noche, salvo a la hora de la comida que se lo va a quitar. Pero el resto del tiempo lo tiene que llevar puesto. Y por la noche también lo tiene que llevar puesto. Entonces, el paciente tiene que transmitirnos cómo se encuentra. Entonces, pasada una semana, el paciente viene con el ortótico ya colocado y vamos a realizarle un T-Zan. Entonces, ya vemos el T-Zan de la situación en la que partíamos, que estaba completamente en rojo, y ya hemos pasado a una situación en verde. Eso nos gusta, pero por otro lado hay algún parámetro que todavía se nos ha escapado y que por lo tanto tenemos que seguir ajustando la oclusión. Porque ya hemos visto que la estabilidad oclusal influye directamente en la musculatura. Entonces, nuevamente vamos a ajustar la oclusión hasta que esté correcta para poder realmente verificar la tolerancia por parte del paciente. Un mes más tarde, que el paciente ha llevado el ortótico todo el día y toda la noche, le preguntamos a Óscar qué tal está y él nos cuenta que se encuentra mucho más cómodo con el ortótico que sin él. Por lo tanto, hemos verificado ya la tolerancia del paciente y vamos a trabajar sobre algo que ya es seguro. Entonces, vamos a proceder ya a la planificación con el aumento de la dimensión vertical que hemos realizado. Entonces, vamos a pedirle al laboratorio que ese aumento que ya hemos verificado nos lo promedie entre la arcada maxilar y la mandibular. Y vamos a pedirle que imprima 2 modelos prototipados con ese aumento de la dimensión vertical y que nos haga unas llaves de silicona que vamos a trasladar entonces esos modelos prototipados a la boca del paciente haciendo un mock-up. Es decir, vamos a hacer una planificación estéticamente guiada. Una vez que trasladamos el mock-up a la boca del paciente, hacemos fotos en sonrisa media, en sonrisa alta, en labio en reposo. Fijaros en la imagen de la izquierda, que es el labio en reposo. Él es consciente de que tiene el labio torcido, pero si os fijáis, tiene solamente 1 o 2 milímetros de exposición del tercio incisal, con lo cual es correcto, y hacemos una foto desde arriba. Esa foto es muy importante, porque el borde incisal tiene que ir a la transición entre el labio húmedo y el labio seco, para saber que estamos en la situación correcta. Después le hacemos al paciente que haga determinados fonemas como son la S, la F, la M, y una vez que verificamos estéticamente que todo está ok, vamos a proceder ya a la planificación propiamente dicha. Entonces, vemos la imagen de la que partimos de Óscar. Y lo que vamos a hacer es ver qué restauraciones vamos a colocar. En el 17 y en el 27 son 2 molares que están muy destruidos y casi no tenemos esmalte y por tanto no podemos hacer nada más que una corona de recubrimiento total. En el 16 vamos a intentar hacer siempre tallados mínimamente invasivos y intentar preservar el esmalte lo máximo posible. Por lo tanto, en el 16, que tenemos un esmalte que rodea todo el perímetro del diente, podemos hacer un overlay y haremos un tabletop. Por lo tanto, y luego en el 14 y 15, 24 y 25, que casi no tiene desgaste, haremos overveneers. En el 26, que tiene un espacio de déntulo, colocaremos un implante y en el 27, pues como os he comentado, hacemos una corona de recubrimiento total. En la mandíbula haremos en el 37 y en el 47 2 overlay o tabletop
46 y 36 haremos coronas. Esa corona del 46, que es una corona metalcerámica antigua, la cambiaremos por una de circonio. En el 36, como ya os he comentado antes, era prácticamente un resto radicular, pero aún así hemos apostado por conservar la pieza y hemos hecho una endodoncia porque el diente estaba necrótico, hemos reconstruido con un perno y vamos a hacer una corona de recubrimiento total. 44 y 45 haremos un over-veneers y 34 y 35 reconstrucción más una corona de recubrimiento total. Entonces, a la hora de elegir el material, elegimos siempre el material que le compense más al paciente. En este caso, los overveneers y overlays haremos disilicato monolítico. ¿Por qué? Porque el disilicato se comporta prácticamente como el esmalte y además se adhiere fenomenal al esmalte. Y por otro lado, en las coronas de recubrimiento total haremos un circonio monolítico, porque nos permite unos tallados mínimamente invasivos con una muy buena resistencia del material. Entonces, ya hemos planificado nuestro caso, que ha sido una planificación estéticamente guiada, ya hemos verificado que ese paciente ha tolerado ese aumento y por lo tanto ya vamos a proceder al restablecimiento de la oclusión posterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tallando mínimamente y vamos a darle vía de inserción a nuestras restauraciones. Si os fijáis, hemos cortado el ortótico a nivel del 43 para poder saber de qué espacio oclusal disponemos. Y tenemos la oclusión perfectamente estabilizada entre el segundo y tercer cuadrante y a nivel anterior con el ortótico. Entonces, las restauraciones tienen que ser preservando, como ya he dicho, la mayor cantidad del esmalte, hacemos los tallados, prácticamente no hemos tallado a nivel oclusal y vamos a escanear esa situación para trasladar al laboratorio esa situación y que nos haga las restauraciones definitivas. Entonces, una semana más tarde llegan las restauraciones y vamos a cementarlas. Primero las vamos a probar y comprobamos que la oclusión es correcta. Esa oclusión, ¿cómo sabemos que es correcta? Porque tenemos el ortótico puesto a partir del 33 en adelante hacia el 37 y tiene que coincidir con la oclusión del ortótico y efectivamente coincide. Una vez que hemos comprobado que coincide y que la oclusión es correcta, vamos a cementarlas con un aislamiento absoluto. Si os fijáis, en el 15 iba a ser un overveneer y sin embargo ahí está puesto un implante. ¿Por qué? Porque el paciente, antes de que empezara el tratamiento, estaba comió un hueso de aceituna y partió de forma vertical completamente el diente y no nos quedó de otra que ponerle un implante y una carga inmediata en ese diente. Pero el resto son restauraciones definitivas y como vemos están perfectamente adaptadas. Entonces ya una vez que tenemos el primer y cuarto cuadrante con las restauraciones definitivas, vamos a cortar el ortótico a nivel del 33, de tal forma que tenemos nuevamente la oclusión estable con las restauraciones definitivas en el lado derecho y a nivel anterior con el ortótico. Y vamos a tallar los dientes, como ya hemos dicho, el 36 le hicimos una reconstrucción con perno, tallamos para una corona de circonio, igualmente reconstruimos el 34 y 35 y tallamos para la corona de circonio, pusimos los hilos y en el 37 fijaros que prácticamente no tallamos, simplemente dimos vía de inserción y eliminamos aristas para que el tabletop entrara perfectamente. En el 24 y 25 tallamos para los overveneers, el 26 lo dejamos tranquilo porque estaba recién puesto el implante y ya tallamos el 27 para una corona de circonio monolítico. Escaneamos, mandamos al laboratorio y ya vinieron una semana más tarde las restauraciones. Nuevamente las colocamos con un aislamiento absoluto y ya tenemos restablecido la oclusión a nivel posterior. Y vamos a ir ya a la restauración a nivel anterior. Entonces, pasamos al restablecimiento oclusal anterior y vamos a hacer unas llaves de silicona que nos van a hacer ver cuánto tenemos que tallar. Y esas llaves, ¿a partir de qué modelo lo vamos a hacer? A partir de ese modelo prototipado sobre el que hemos hecho el mock-up y sabemos así cuánto tenemos que tallar, tanto a nivel de largo como a nivel del volumen vestibular. Entonces vemos realmente que a nivel oclusal prácticamente no tenemos que tallar nada, sino prácticamente no tenemos que tallar absolutamente nada y por lo tanto vamos a preservar mucha de su estructura dentaria. Lo único que vamos a limitarnos es hacer un tallado para darle vía de inserción a las restauraciones, que en este caso hicimos unas restauraciones de estos disilicato monolítico, fueron coronas de 13 a 23, intentando conservar la mayor cantidad de esmalte y pues prácticamente no tallamos nada. Escaneamos al paciente, por supuesto con sus hilos,
intentando que sea claro el tallado para que no demos lugar a ningún tipo de invención por parte del laboratorio, sino que se ajuste lo máximo posible. Una semana más tarde llegan las coronas y las cementamos. El ajuste era perfecto, la verdad, y el ajuste de la encía también. Este es el día del cementado y mirar el ajuste que tenía. Y por palatino, el que lo vemos en la siguiente diapositiva, vemos que también el ajuste era muy bueno. Por lo tanto, hemos restablecido a nivel posterior, hemos restablecido a nivel antero-superior y ya solo nos queda la parte inferior, en la que tenemos que darle la mayor funcionalidad, porque aquí va a ser el éxito de nuestra rehabilitación. Tenemos que darle guía canina y para ello decidimos hacer unas coronas de recubrimiento total en los caninos, puesto que pues van a soportar las fuerzas laterales y además teníamos esa fracción en el 33 importante y nos quedábamos más tranquilos haciendo una corona de recubrimiento total. Sin embargo, de 32 a 42 simplemente hicimos unos tallados mínimos marcando el margen de la preparación en el que íbamos a hacer unas carillas de disilicato. Llegan las restauraciones y las cementamos en la boca del paciente. Entonces, una vez que ya hemos hecho la gran rehabilitación en la que hemos aumentado la dimensión vertical y hemos verificado toda la tolerancia, vamos a ver de una forma objetiva si el trabajo que hemos hecho es correcto y hacemos un tiza al final. La verdad que la imagen pues del antes y el después es llamativa porque pasamos de un 58 que está completamente en rojo y todos los parámetros están rojos a una imagen completamente en verde y con todos los parámetros en norma. Esos baricentros ya están completamente centrados, no existe torsión y existe bastante simetría entre los músculos homólogos, tanto los temporales como los maseteros. Vemos que el tizan es correcto y entonces le hacemos las fotos de extraorales y vemos el antes y el después de Óscar. Fijaros la sonrisa envejecida que tenía Óscar y cómo hemos pasado a una sonrisa bonita y además funcional, pero a mí me llama todavía más la atención esta imagen del labio en reposo, en la que prácticamente él antes no enseñaba ni una pieza dental, o sea, no enseñaba ni los bordes incisales ni nada, era una sonrisa completamente de un señor mayor, y cómo hemos pasado a ese labio en reposo en el que enseñamos 1 o 2 milímetros del borde incisal y cómo hemos conseguido que el perfil de la foto de perfil y el soporte labial sea correcto. Y ahora vamos a ver las imágenes del antes y el después oclusales en el maxilar, en el que vemos todo ese grado de desgaste, hemos rehabilitado, y en la mandíbula, en la que pasamos de esta imagen a esta otra. Y por último, las imágenes frontales, en la que vemos pues ese cambio que ha dado Óscar de que una sobremordida completamente cubierta a esa sobremordida de 1/3, esa estabilidad oclusal. Y además, no solamente a nivel estático, sino que a nivel dinámico, él tenía una perfecta guía anterior y una perfecta guía canina. Entonces, de esta forma devolvemos a nuestros pacientes tanto la salud como la estética, como la función que él había perdido con el paso de los años, gracias al TIZ, y que gracias al TIZAN nos permite obtener unos resultados muy predecibles. La última diapositiva. Bueno, pues como habéis visto, esta es la aplicación que hacemos nosotros de Tizan para los aumentos de dimensión vertical, que es la que os hemos traído porque creemos que es los casos más complejos con los que nos encontramos en la clínica realmente. Aquellos en los que la alteración influye tanto el trabajo que yo sigo con la parte de prótesis, como está ahí con la doctora Prieto, que es la ortodoncista líder y la que se encarga de dirigirnos el trabajo, como lo poquito que vamos a aportar nosotros desde el punto de vista de cirugía. Yo quiero comentaros que evidentemente todos nuestros trabajos, todos los que estamos realizando, son trabajos que los hacemos en equipo. Esto, trabajar con grandes dimensiones verticales, creo que es imposible hacerlo de una forma solamente en solitario, sino que trabajamos nosotros con tanto el punto de vista de prótesis, como digo, es quien dirige, ortodoncia es quien dirige, digo, trabajo. Ortodoncia es en muchos casos nuestro principal apoyo y como digo, desde el punto de vista de cirugía, pues hacemos lo poquito que necesitan ellos. A fin de cuentas no somos, que siempre se ríen de mí, pero digo que somos, en el fondo somos los monos que hacemos lo que nos mandan los que saben realmente. Y desde luego lo que sí que os puedo decir que tanto el equipo de la clínica es fundamental
como en nuestro caso el laboratorio para trabajar. En nuestro laboratorio necesitamos que trabaje con una serie de recursos digitales que son fundamentales, como habéis visto, para hacer todo esto. En nuestro caso trabajamos con el laboratorio Full Digital, en este caso con Víctor Lluvero, director del laboratorio y máster en diseño, que es el responsable, pues en primer término, de que todos estos trabajos lleguen a su conclusión. Desde luego, creo que los que nos conocéis sabéis que en la clínica la vida nos cambió cuando hace 5 años hicimos el giro digital al 100% y desde luego, a partir del momento que estamos incorporando todos estos temas dinámicos, como es el caso de Tiza en este caso, pues nos ha dado unas herramientas que la consideramos ya como indispensable y que es una parte más en nuestro armamentario diario. Pues poco más os podemos comentar por nuestra parte. Marta, si quieres añadir alguna cosa más. No, ninguna más. Pues nada, que estamos a disposición para todas las preguntas que puedan. Y de momento, Bueno, aquí tengo unas cuantas preguntas que nos han llegado. Perdóname, voy a poner las gafas para poderlas leer bien, porque si no ya es una pena. La primera, espectacular, felicitaciones. Bueno, no, son felicidades, no son preguntas. Gracias. Son felicitaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Otra más que también, que nos dicen también las gracias, también de unos compañeros que utilizan desde hace un año y también están encantados. Por lo mismo, compartir la impresión que tenéis vosotros. Nosotros también estamos felices y encantados con este sistema. La verdad que sí. O sea, es que no solo hace consciente a los pacientes de la situación que tienen, sino que es que da rigor a esa decisión clínica y luego, por otro lado, nos hace andar sobre un camino seguro. O sea, tenemos un dato objetivo, no solo la impresión del paciente, sino un dato objetivo que nos hace ver que estamos en la situación correcta. Perfecto. Hagamos así. No sé si me pueden escuchar. Hola. Buenas tardes. No, ya no hay otras preguntas de momento, doctores. No sé si después, si alguna persona que ha participado me quiere preguntar algo, yo le puedo pasar alguna información por correo, si alguna pregunta que me han hecho, si me las hacen a mí privadamente. Pero de momento está bien así y les llegará a los que han participado la grabación y a ustedes también, doctores. Muchas gracias por la disponibilidad y eso es, creo que de momento es todo porque no tenemos no tenemos otras preguntas en este momento, entonces está bien así. Muy bien, pues nada, oye, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todos por haber participado. Ahí tenemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Podemos terminar.